Hola, hola, bendiciones a todos. Bienvenidos a la lectura del libro de Juan. Continuamos hoy con el capítulo 4, este famoso capítulo de la mujer samaritana. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de esta mujer que se acercó al pozo a traer agua y ahí tuvo un encuentro con Jesús. Bienvenidos. Recordemos que en el capítulo anterior estuvimos mirando el testimonio final de Juan el Bautista. Juan aquí ya es como su última escena, digamos, por decirlo de alguna manera. Él ya aquí empieza a desaparecer y a continuación vamos a seguir viendo pues los milagros que Jesús hizo. Lo vamos a ver a lo largo del libro. Hizo 2 milagros más y el principio de su ministerio también, cuando fue entregado y cuando lo mataron. Pero aquí recordemos las palabras de Juan que dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que yo desaparezca de la escena. Yo ya hice lo que tenía que hacer, así que aquí el único protagonista, el que tiene que tomar, por decirlo de alguna manera, posición, el que tiene que ser el centro, es solamente Jesús. Yo ya cumplí con mi misión, yo me marcho. Para entrar al capítulo 4 vamos a contextualizar un poquito. En el versículo del 1 al 3 vamos a ver que Jesús decide irse de Judea a Galilea. ¿Por qué? Porque vamos a recordar otra vez, nos tenemos que remontar. Si no has visto el video anterior, yo te invito a que lo veas porque a mí me encantó esa lectura, ese estudio que hicimos. Así que lo veas para que puedas estar en contexto. Recordemos que Jesús estaba bautizando en un lado y Juan estaba bautizando al otro lado. Muchas personas estaban yendo a Jesús para ser bautizadas. De hecho, recordemos que los discípulos de Juan le fueron a decir: Rabí, que hay mucha gente que está yendo a Jesús para bautizarse. Más personas incluso de las que vienen a ti. Cuando ahí se quiso como crear un poquito de tensión, pero vimos la humildad y el corazón de Juan. Como te repito, corre a ver ese video porque está buenísimo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues Jesús estaba ganando mucha fama, mucha popularidad. Y él decidió irse a Galilea. ¿Por qué? Porque como él lo dijo en muchas ocasiones, su hora todavía no había llegado. Y él estaba evitando cualquier enfrentamiento con los líderes religiosos, con los fariseos, porque su momento de entregarse, su momento todavía no había llegado. Él iba, por decirlo de alguna manera, como con un itinerario espiritual. Él iba siendo guiado por lo que Dios lo había mandado a hacer, cumpliendo los tiempos con miramiento, con cuidado, para no arruinar el plan que Dios tenía para toda la humanidad, para todos nosotros. Así que él iba con mucho cuidado, porque eso todavía no había llegado su hora de ser entregado. Podría también parecernos contradictorio, ¿verdad? Dice el comentarista, de que justamente cuando se estaba ocasionando un avivamiento espiritual, Jesús decide irse. Pero el motivo fue ese, que él todavía no podía enfrentarse con ellos, porque todavía tenía muchas cosas que hacer. Tenía un par de milagros más por hacer y también tenía que pasar por Samaria para tener ese hermoso encuentro con la mujer samaritana. Yo quiero hacer algo y quiero explicar antes de empezar la lectura, porque me encantaría que quedara bien claro, porque muchas veces escuchamos: bueno, los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se entendían, no se caían bien, estaban divididos, y ahí se queda la historia. Pero ¿sabemos por qué? Es muy importante que sepamos lo que sucedió para de esa manera poder entender todo lo demás que vamos a ir viendo, cuál era el motivo de esa división. Así que ahora mismo se las voy a explicar. De hecho, también aquí tengo un mapita porque quiero explicarles y así de esa manera quede bien clara y podamos entender el contexto. Aquí vamos, la pregunta: ¿por qué samaritanos y judíos no se llevaban bien, no se hablaban, no se querían, estaban divididos? Aquí tenemos que irnos obligatoriamente al contexto histórico. Aquí vamos a ver dos detonantes importantísimos: la división del reino que se ocasionó después de la muerte del rey Salomón y una influencia extranjera provocada por los asirios, un imperio poderosísimo, peligrosísimo, que eran unos conquistadores muy temidos. Ahora lo vamos a explicar. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes: el reino del norte, que siguió siendo llamado Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. Una influencia extranjera provocada cuando los asirios, ¿quiénes eran los asirios? Pues eran un imperio poderoso, eran conquistadores, eran una fuerza militar que sembraban el temor, el miedo sobre sus conquistados. Todo lugar
Toda tierra, toda población donde ellos iban a conquistar era un caos, sembraban el pánico. Este imperio tan temido conquistó a Samaria, es decir, la invadieron por la fuerza en el año 722 a.C. Esto lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 24 al 41. Ahí está la historia clarita, si tú quieres la puedes ir a leer para entenderlo aún mejor. Sacaron a las personas por la fuerza, es decir, fueron al norte, fueron a Samaria, este imperio, estos conquistadores fueron a Samaria y sacaron a los samaritanos a la fuerza y entonces trajeron a otras personas extranjeras que tenían otras costumbres completamente diferentes a las de los samaritanos. Tenían una forma, un estilo de vida diferente, tenían sus dioses propios, tenían unas costumbres raras, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces recordemos, el norte es Samaria, el sur Jerusalén. ¿Qué pasó? Estos asirios, como les dije antes, trajeron a estas personas con otras costumbres y las metieron en Samaria. ¿Qué pasó? Aquí ellos empezaron a mezclarse. Ellos empezaron a tener relación incluso sentimental. Esto recordemos que fue por mucho tiempo, entonces empezaron a formarse familias entre samaritanos y estas personas extranjeras que habían entrado aquí, que habían traído a estos conquistadores. Esto los de Jerusalén no lo veían bien. Estaban viendo que sus compatriotas, por decirlo de alguna manera, samaritanos, se estaban comportando de una forma diferente. Estaban siendo influenciados por estas personas que habían entrado a su región. Estos extranjeros que vinieron aquí, que trajeron los asirios aquí, venían de lugares como Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Safaraim. Esto, como les dije antes, está en Segunda de Reyes. Estas personas tenían sus propias creencias, adoraban a varios dioses. A medida fue pasando el tiempo, empezaron a adoptar estos extranjeros costumbres de los samaritanos, pero los samaritanos también costumbres de estos extranjeros. Imagínense, esto era un completo desorden. De hecho, ahí en Segunda de Reyes puedes leer que estas personas, estas regiones que les acabo de decir, cada uno tenía su dios. Cada uno tenía su Dios a quien ellos adoraban. Esto también me lleva a pensar que como seres humanos hemos sido creados para adorar. Nuestra naturaleza necesita adorar a algo o a alguien. Como podemos ver, estas regiones tenían sus propios dioses. Ellos tenían la necesidad de adorar a alguien. Así que nosotros, si no estamos adorando a Dios, seguramente estamos adorando otra cosa, porque hemos sido creados para adorar. El tema de la adoración en este tiempo era súper importante. Por eso vemos luego cuando la mujer samaritana también le intenta cambiar el tema a Jesús, hablando del lugar donde ellos decían que era el idóneo para adorar. Continuamos en la explicación. Entonces, ¿qué pasó? Estos samaritanos con estos extranjeros empezaron a tener y a formar sus familias y los de Jerusalén los veían como una mezcla que no aceptaban, por decirlo de alguna manera. Así que ahí empezó la división. Los judíos con los samaritanos ya no los querían, ya no se llevaban bien por esto que estaba sucediendo, por esta mezcla. Es verdad, podemos pensar, bueno, los samaritanos no tenían la culpa de que los conquistaran y llevaran a personas extranjeras. Ok, no tenían la culpa, pero sí de hacer las prácticas que ellos hacían, de adorar a otros dioses, de distorsionar su fe, de distorsionar lo que era lo correcto, porque recordemos que los judíos eran personas que sabían muy bien la ley y sabían muy bien lo que estaba escrito. Pero ¿qué pasó? Los samaritanos se empezaron a dejar contaminar por estas personas extranjeras y los de Jerusalén empezaron a molestarse. Así que esto creó una gran división, una guerra entre norte y sur. Y vamos a ver que los samaritanos llegaron incluso a construir un templo, su propio templo, en el monte Gerizim. Se formó una gran división, una cosa tremenda entre el reino del norte y el sur. Todo esto aumentaba la tensión. El que los samaritanos se construyeran su propio templo cuando los judíos
decían que el templo para adorar a Dios era el que estaba en Jerusalén, era el que se desplazaban, el templo del que hablamos al principio donde Jesús se enfadó porque estaban haciendo desorden en el templo. Hablamos de ese mismo templo. Ellos decían que el templo donde se tenía que adorar a Dios, donde se tenía que ofrecer sacrificio, era el templo que estaba en Jerusalén. Pero ustedes imagínense que los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim y ellos iban a adorar ahí y estos iban a adorar aquí. Esto lo que hizo fue empezar a aumentar aún más la tensión entre ambos bandos, ya que, como les he dicho antes, los judíos creían que el único lugar legítimo para adorar a Dios estaba en Jerusalén, en su templo, en Jerusalén. Así que los judíos consideraban a los samaritanos impuros por esta mezcla de razas y creencias, y los samaritanos se resentían con los de Jerusalén, con los judíos, porque sentían que su actitud era como de superioridad, como que los miraban por encima del hombro, por decirlo de alguna manera, y eso los hacía sentir resentidos. Decían como que ellos se creían más, los judíos se creían más que los samaritanos. Así que esto lo que se conseguía, lo que resultaba, era que ambas comunidades se evitaran. Y el odio crecía cada vez más y más. Voy a dejar este video como una introducción al capítulo 4 para luego ya entrar en el capítulo versículo a versículo explicándolo como lo hemos hecho en los videos anteriores y viendo también la aplicación personal que podemos hacer a nuestra vida. Así que este video lo voy a dejar como una introducción al capítulo, pero no lo voy a terminar, como les decía, sin ver esas enseñanzas espirituales que podemos sacar y aplicarnos a nosotros mismos. Mantenernos fieles a la verdad de nuestra fe, no dejarnos llevar por influencias externas, no mezclarnos con creencias falsas, porque eso es muy fácil. Podemos distorsionarnos. A veces decimos, no, pero yo tengo muy claro lo que mi fe, yo estoy aquí, hago estas cosas, pero yo no me contamino. Yo estoy en cosas que no agradan a Dios, pero yo sé hasta dónde llegar, yo tengo límites, yo puedo parar. Eso no es así. Tarde o temprano vamos a terminar siendo arrastrados si nosotros nos dejamos llevar por influencias externas a las que Dios nos ha establecido en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otro punto, la misericordia de Dios es para todos. Dios no hace distinciones de personas. Debemos mostrar amor a todos, sin importar ninguna condición. Vemos cómo Jesús, vamos a ver en este capítulo, en este estudio que estoy tan emocionada de hacer y con muchas ganas, cómo Jesús rompe las barreras, cómo Jesús no le importa todo este contexto que hemos visto antes, sino que le importa el corazón y el alma de esta mujer, que además era una mujer que no tenía buena fama. Así que nosotros debemos pedirle a Dios que nos bautice, que nos llene de su amor para poder dar a otros, que a veces no es fácil, a veces no se nos hace fácil, pero recordemos que tenemos que mostrar amor los unos por los otros. Punto número 3, tenemos que tener cuidado con influencias que nos alejan de Dios. Discernir qué nos acerca a Dios y qué nos aleja. Relaciones que no tienen ningún propósito más que contaminar nuestra fe, parecido al que hemos comentado antes, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y saber discernir qué estamos haciendo. ¿Cómo me estoy guiando por este camino? ¿Voy bien o estoy yendo mal? Si hay algo que te está redarguyendo, si hay algo que en el fondo de tu corazón te está diciendo, esto que por aquí no es, tienes que obedecer a esa voz que es el Espíritu Santo guiándote, que es el que nos guía a toda verdad y tomar el camino correcto. Tener cuidado de no contaminar nuestra fe, ya sea con personas, con relaciones, con prácticas que hacemos, con cosas que escuchamos, que vemos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque recordemos que Dios conoce nuestro corazón. Jesús conoce nuestro corazón. Esto lo vimos también aquí en los capítulos anteriores, cuando los primeros creyentes en Jerusalén mostraban una fe que al parecer era sincera, pero dice Jesús, a mí nadie me tenía que decir nada de estas personas porque yo sabía lo que había en su interior. Y era una fe falsa, era una fe superficial. Así que cuidado con eso, porque a Dios no lo podemos engañar. También debemos evitar las divisiones.
Las divisiones pueden generar grandes tensiones hasta el punto de evitarnos los unos con los otros. Y eso es algo muy feo, eso es inmadurez espiritual, ya sea tanto en el ministerio, en la obra de Dios, como en tu vida, en tu familia, con tus amistades, en el lugar donde vives, donde convives. No sé, tantas cosas, ¿no? Tantas áreas en donde podemos aplicar esto. Tenemos que tener cuidado, evitar estar divididos, porque esto lo único que va a traer son tensiones, son amarguras, son distracciones, son desenfocarnos de lo que Dios tiene para nosotros, y realmente la desunidad, la desunión a Dios no le agrada. Él se mueve en la unidad y juntos también somos más fuertes. Recordemos que nos necesitamos los unos a los otros para poder para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que sin más, yo voy a dejar este video hasta aquí como una introducción al capítulo 4 y te espero con muchas ansias, con mucho ánimo, con mucha ilusión de empezar este capítulo, porque vamos a aprender muchísimo. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que esto te motive, te anime, te ayude a poder impulsarte a ir creando cada vez más el hábito de la lectura bíblica, conocer a Dios a través de su palabra. Te invito a que le des me gusta, que comentes si sabías exactamente el motivo por el cual los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Si no lo sabías, pues lo puedes poner. Yo, hasta que me puse a estudiar bien el capítulo, el libro, entendí esto, porque por eso se los digo. A veces pasa que es como que escuchamos las cosas y las dejamos así y no averiguamos, y es muy importante averiguar el contexto y las cosas, todo lo que está aquí escondido, para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Así que yo te lo digo, yo no sabía a tal profundidad por qué estas personas, judíos y samaritanos, no se llevaban bien. Así que yo te invito a que dejes tu comentario, si te gustó, si te sirvió, si lo sabías, si no lo sabías, a que le puedas dar me gusta, que lo puedas compartir con otros y que te puedas suscribir a mi canal. También te espero en mi Instagram. Te dejo aquí abajo de la descripción del video el enlace para que puedas acceder, y nos vemos en el capítulo 4, la mujer samaritana.